Bueno, amigos, el día de ayer, los números de la COVID-19 dados a conocer por el Ministerio de Salud son los siguientes. La COVID dejó 9 defunciones en las últimas 24 horas y el MINSA detectó 605 nuevos casos para un total de 408.728 personas infectadas con la COVID-19 y los decesos llegan a 6.583. Pero hay una noticia importante y es que la AIG confirmó que los pacientes crónicos pueden agendar su cita para recibir la vacuna Pfizer contra la COVID-19. Este es otro paso más importante en la vacunación, mientras la región metropolitana de salud registró 2.445 casos activos de la COVID-19. Comentaba diga usted, Camila. No, iba a comentar que enhorabuena, que también se está abriendo la vacunación para los pacientes crónicos. También se está haciendo barrido en Los Santos para pacientes a partir de los 16 años. Ese es un avance importante porque Los Santos llevaba rato reclamando su vacunación. Y también se está vacunando a los mayores de 40 años en el corregimiento de San Francisco, que es uno de los que siempre aparece entre los de mayores contagios diarios. Se está vacunando mayores de 40 en ese corregimiento, y en la próxima semana, a partir del próximo lunes, es a los mayores de 40 en Juan Díaz. Rubén. Ahora, yo quisiera tocar un tema, Guillermo, que es preocupante. Cada día está falleciendo más gente que no se vacuna. Yo conozco casos, innumerables casos, de personas que inclusive se niegan a vacunarse. Y esa cifra nadie la está siguiendo, de gente que se niega a vacunarse y muere. Y yo creo que debemos hacer un esfuerzo, y las autoridades deben hacer un esfuerzo, porque se están dando muchos casos de gente que está falleciendo porque se niega a vacunarse. Rubén, la máxima autoridad del tema desde el punto de vista científico del tema de la COVID-19 en los Estados Unidos se llama el doctor Anthony Fauci. Él ayer, después de una larga investigación que se hizo en ese país, ayer informó a la nación que el 92% de los fallecidos por la COVID-19 no se habían vacunado. De ahí la importancia de la vacunación. O sea, ya comprobado en los Estados Unidos, imagínense ustedes, casi 9 de cada 10 de los fallecidos por esta pandemia no se habían vacunado. Pero comentaba también que observé el fin de semana que estuve en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, los autobuses, en el transporte público, que es uno de los mejores que hay en los Estados Unidos, todos los autobuses tienen mascarillas, hay disponibles para los pasajeros, porque no puede subirse ninguna persona que no tenga mascarilla a los autobuses y al metro. Ahí tienen mascarillas. Pero la otra cosa que me llamó la atención fue el hecho de que no hay filas para vacunación, por lo menos los sitios que yo vi no había filas largas, muy accesibles, y cualquier persona puede llegar, solamente tiene que mostrar su identificación, el ID, como dicen ellos, para ser vacunados. El resultado lo dan entre 2 y 4 horas, eso es lo que demora en los Estados Unidos. Es muy llamativo este hecho, y en los locales comerciales casi todos tienen fuera anuncios que dicen que no pueden entrar si no usan mascarilla. Esa otra señal interesante, y que creo que es un paso, porque los Estados Unidos llegó a convertirse en líder ominoso en la cantidad de infectados y de fallecidos por la COVID-19. Así que eso lo ponemos nada más, y estoy de acuerdo con el hecho de que se haya tomado la decisión de que personas de 40 años, pero a mi juicio, con la capacidad demostrada por las personas que se dedican a vacunar, a la vacunación en términos generales, ya sea de la COVID o vacunación de otro tipo de enfermedades, es que yo creo que ya debe abrirse el compás a mirar un poquito más hacia los jóvenes, porque en otros países ahora la COVID-19 está maltratando la vida y la tranquilidad de los jóvenes. Cada vez mayor cantidad de jóvenes están pereciendo
o están siendo víctimas de este contagio. Así que llamo la atención para que de repente, si se puede, considerar que nuestro gobierno o las autoridades de salud, en este caso, decidan a girar la vista un poquito hacia la juventud para evitar que el contagio los vaya a afectar y que tengamos que salir después a la defensiva a dar respuesta a los jóvenes. Diga, Camila. Sí, porque actualmente no hay acceso en la República de Panamá a vacunas para la población menor de 30 años, a ninguna vacuna. Y esta es la población, o sea, una de las poblaciones más activas, sea que, porque tiene que salir a trabajar todos los días, o porque tiene que estudiar, o porque es la que tiene una vida social más activa. Es ninguno de esos tres factores el gobierno lo va a poder aplacar. Ya está, no lo va a poder hacer. Entonces, darle las herramientas para poder hacerlo de manera segura, que sería vacunándolos. Me parece que sería la opción más sensata, en especial considerando, porque quizá al principio no tenía sentido, hace 2 meses no tenía sentido, porque teníamos teníamos pocas vacunas y obviamente las vacunas debían priorizar a los grupos más vulnerables, a las personas que tenían mayor riesgo de muerte. Ahora, una vez que se termine de cubrir a esos grupos, y ahora que van a llegar a Panamá, este mes se supone que va a llegar un gran número de vacunas, ya debería abrirse el espectro para vacunar rápidamente a todo el que quiera, sin tanta selectividad, sino abrir el compás y hacerlo más fácil, que se ha estado haciendo poco a poco, se han estado habilitando otros centros de vacunación, pero tienen que ir, o sea, ir a las comunidades. Yo creo que va a ser la solución más sencilla. Y también quizá, en vez de estar exigiendo cita y que se metan a Panamá Solidario punto no sé qué, verifícate, que son barreras para muchas personas, sea porque no tienen como los dispositivos electrónicos para entrar, porque no tienen el conocimiento de cómo entrar, y tantas otras cosas. Entonces hay que hacerlo lo más sencillo a la gente posible. Se necesita hacer barridos, y quizá al hacer barridos también da una oportunidad para que el personal de salud pueda hablar con esas personas reacias a vacunarse. Porque sí creo que hay miedo, sí creo que hay muchas personas con miedo. Y el miedo no se resuelve viendo un comercial en la televisión diciéndote vacúnate. Se resuelve con que alguien vaya y hable contigo y te di quizá. Y hay gente que no se va a vacunar y punto, y que está arriesgando su vida, y bueno, está en su derecho a arriesgar su vida cuanto quiera. Pero creo que mucho es gente que está indecisa, que está insegura, y ayudaría probablemente que alguien vaya y hable directamente con ellos y les diga, ¿qué te preocupa? Déjame explicarte. No, esta vacuna es segura, así es como la de la influenza, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Creo que eso ayudaría un poco a calmar las aguas para muchas personas. Pero mira, para efecto de los malquerientes de la vacunación contra la COVID-19, se dio a conocer un estudio del Servicio de Salud del Reino Unido. Eso se hizo a finales del mes de junio. Y añade que las dos vacunas contra la COVID-19, tanto ambas utilizadas en Panamá, me refiero a la de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford, ambas tienen una efectividad suficiente para evitar la enfermedad o la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, dice que las dos vacunas de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca, Universidad de Oxford, evitan la hospitalización en un 95% la Pfizer y 86% de los casos, y además frente a la variante de preocupación alfa que circula en el país junto a la PI de Brasil. Entonces, estos datos muestran el alto grado de efectividad que tienen estas vacunas contra el linaje Delta que se originó en la India. Entonces, los científicos panameños están de acuerdo en que pronto la mayoría de las personas van a estar aquí protegidas. Entonces, para controlar más la propagación efectiva de esta nueva mutación que se ha dado en el virus de la COVID-19. No, es una tensión, hay una tensión entre dos temas que son importantes. Uno es que cada uno tiene derecho a ponerse o rechazar el medicamento que quiera. O sea, eso
porque al final es el cuerpo de uno y uno tiene derecho, tiene un cierto nivel de injerencia en lo que sucede con él. Y por otro lado está el tema de que la vacunación es un tema de salud pública, de que al no vacunarse uno no solamente se pone en riesgo a sí mismo, sino que pone en riesgo a los demás. Y es lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, que cuando surgieron estos antivacunas, se desataron brotes de sarampión cuando el sarampión era una enfermedad que ya estaba sumamente controlada y que es perfectamente prevenible. Pero mucha gente que no estaba vacunando a sus hijos desató estos brotes de sarampión, porque los hijos los mandaban a la escuela, los mandaban a los parques de diversiones, etc. Porque la vacuna del sarampión cubre creo que es como 95%, pero, y entonces cuando todo el mundo está vacunado, el virus no existe. Pero cuando menos gente está vacunada, se distribuye y ese es un virus, el de sarampión, que sí te puedes contagiar aún si estás vacunado. O sea, porque la vacuna sirve para erradicarlo, para que se pare de distribuir más fácilmente. Y entonces sí existe esta tensión constante con el tema de la vacunación. Y por eso yo creo que es importante que se hable con las personas que están reacias y que se les explique y que sea un tema personal, que sea un tema de qué es lo que a ti te preocupa, qué podemos hacer para solucionarlo, para ver si eso ayuda a disminuir estas preocupaciones. Okay, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, miren, vamos a tocar un tema que se ha pretendido ubicar debajo de la alfombra, así como la basurita, y es el escándalo de la Lotería Nacional de Beneficencia. Pero nos sorprendimos todos, y ustedes también van a estar sorprendidos, porque el Departamento Legal de la Lotería Nacional de Beneficencia considera que las actas de la junta directiva de la institución o de la entidad deben tener carácter confidencial y de acceso restringido. Déjenme decirle algo. Con este escándalo de la lotería se ha pretendido buscar un remedio inocuo, que no pase nada. Vamos a dejarlo ahí, que el tiempo se encarga de borrarlo. Y tienen razón los corruptos en ese sentido. ¿Saben qué? Ahora, esto demuestra que en la aplicación de lo que llaman las turbiedades en el grupo de poder que hemos visto en las últimas décadas, incluido estos 2 últimos años, que han sido años pródigos en escándalos, hemos visto que se pretende aplicar a la ciudadanía una dosis de anestesia, que la gente no piense. Y para eso estamos nosotros, para llamar la atención sobre este tipo de excesos, porque este tipo de decisiones dan la impresión de que los funcionarios, algunos funcionarios o altos funcionarios, creen que vivimos una monarquía, porque estamos en la era medieval, pero más que todo una monarquía, donde nosotros no somos ciudadanos, sino que somos súbditos. Y eso me parece que es muy peligroso porque pueden provocar en algún momento la irritación social que nadie quiere. Milton, el hecho de que aquí en Panamá se pretenda, en un caso como el de la Lotería Nacional de Beneficencia, en las actas de esta institución, mantenerlas como el grado de carácter de confidencialidad y de acceso restringido, ¿qué opinión le merece usted como abogado? Bueno, se está desnaturalizando el régimen republicano, porque república significa, o viene del latín res publica, la cosa pública. Cuando uno es contratado para trabajar en el Estado, uno es funcionario público. Y lo que hacen los funcionarios, o sea, servidor público o funcionario, lo que hacen los servidores públicos son actos públicos. Entonces, según la legislación que yo conozco, y puede haber nuevas normas que se hayan adoptado en el tiempo para desnaturalizar la República, solamente aquellos temas que tienen que ver con la seguridad nacional o con el debido proceso de investigaciones penales tienen algún nivel de reserva. Las reuniones de juntas directivas, así como el Consejo de Gabinete, las actas son públicas. Y las sesiones de la Asamblea Nacional son públicas. Hay una norma en la ley de presupuesto que tiene fácil 40 años o más, que dice que hay ciertas sesiones de la Comisión de Presupuesto que pueden tener carácter restringido. Me imagino que eran para aquellas reuniones de la Comisión de Presupuesto que tenían que ver con presupuestos de seguridad y que probablemente el mismo concepto de la seguridad implicaría algún tipo de reserva, pero eso también es dudoso.
Así que esa interpretación me recuerda cuando uno ve las películas estas de gangsters y entonces el capo le dice al consigliere, ¿no? Make it legal. O sea, esto que hemos hecho que es un delito, hazlo parecer legal. Y a mí me parece que al asesor legal le dijeron, encuentra la forma de decir que no vamos a compartir las actas. Eso va en contra del principio republicano. Es como si estuviera instaurando un régimen monárquico donde ya nosotros no somos ciudadanos sino súbditos y estamos a merced de la buena voluntad de los que ocupan el poder. En una nota de un oyente me pregunta que si lo que pasó el 1 de julio, la nueva configuración de fuerzas con la Asamblea Nacional, establece el gobierno de Nito y Adames. No sé tú qué opinas de eso. Pero Rubén, Nito. vamos a terminar el tema de la lotería, Milton, con todo respeto para el oyente. Vamos a terminar el tema de la lotería porque es importante, porque este tipo de situaciones volvemos a escuchar una retórica intoxicada. Hombre, supuestamente el Departamento Legal de la Lotería Nacional de Decencia debe estar en manos de abogados. ¿Es correcto? Por eso se llama Departamento Legal, Departamento Jurídico. Y me sorprende que un abogado marche a contrapelo de lo que supuestamente no debe ser. Y eso es la transparencia, una vez más maltratada, Camila. Bueno, con respecto a lo que mencionó don Milton de que hay reuniones de la Comisión de Presupuesto que si uno lee el reglamento interno se les permite que sean de carácter secreto, de carácter reservado. Ese fue un artículo que, de hecho, cuando el diputado Juan Diego Vázquez presentó su propuesta de modificaciones, él propuso eliminar eso. Y hay temas que yo podría entender, temas de seguridad nacional o que tienen que ver con la seguridad de las unidades de la fuerza pública, que quizás se podría entender que fueran reservados y que serían reservados aquí y en otros países, la ubicación de ciertas operaciones o no sé, hay distintas cosas que uno puede entender que sean de carácter La reservado. lista de informantes de la La policía, lista a los cuales se de les la paga algo. policía, o sí, hay temas que sí se entiende que sean de carácter reservado. Pero yo no he entendido nunca por qué las reuniones de la Comisión de Presupuesto, aún aquellas que tienen que ver con seguridad, tendrían que ser secretas si se trata de la distribución de dinero o qué cosas se discuten ahí. O sea, las reuniones de la Comisión de Presupuesto debe ser, diputado, necesito tanto dinero para tanto. ¿De dónde lo vamos a sacar? Una partida de aquí que vaya para allá. ¿Por qué tendrían que ser secreta la distribución de dinero que en teoría se debe conocer al final? Porque eventualmente tienen que salir un informe del Contralor. Así que en teoría se debería conocer cuáles fueron las distribuciones de las partidas al final, aunque sea un año después. Y si hacen compras, las deberían hacer por Panamá Compra, sea para material de seguridad. O sea, entonces yo no entiendo ese carácter reservado de que se le permite a la Comisión de Presupuesto tener ese carácter reservado. Don Murgas, quizá usted me pueda... Bueno, tenemos muchos vicios, Camila, en Panamá. Uno de los vicios tremendos es que Panamá es el único país donde existe el notario público, que es un vicio que tiene nuestra legislación que atropella a los más pobres. Los pobres tienen que recorrer todos los días. Creo que en la provincia de Panamá en el distrito de Panamá hay 11 notarías y cada vez que un pobre va a hacer algo tiene que recorrer las 11 notarías para demostrar que él no está no está siendo demandado. Entonces, este tipo de cosas en Costa Rica, en todo Centroamérica, no existe la figura del notario. En Panamá la tenemos, porque es un negocio y nada más hay que ver Rubén, es un negocio que tienen las notarías en Panamá. Rubén, Pero Rubén, para precisar, porque hay que corregir algo. La institución de la notaría existe en muchas partes, no solo en Panamá. El problema de la institución en Panamá es que es un coto reservado a privilegiados, porque en un estudio que yo encargué a la Institución Internacional del Notariado Público,
cuando era ministro de gobierno, en Panamá debiera haber 333 notarías como mínimo para poder brindar un servicio accesible y adecuado. Hay 27 o 28. Y 5 quedan en el área de Obarrio, en la vía Samuel Lewis, en la zona bancaria. Lo que es ridículo. Y hay lugares, por ejemplo, Chorrera, donde creo que hay una, o que tienen una población enorme, y en Arrayán creo que no hay ninguna. ¿Por qué? Porque son una oportunidad de enriquecimiento. Por otra parte, el notariado a veces se ha prestado para actividades dolosas con falsificación de documentos o transacciones entre personas vivas y muertas. Imagínate, un muerto cediendo un terreno. Eso no se puede, pero hay notarios que se han prestado para eso. Entonces, tratamos de establecer un sistema con múltiples capas de seguridad. No es posible que los notarios manden a imprimir el papel notarial ellos. Eso tiene que ser un monopolio del Estado donde se compra el papel notarial para garantizar la seguridad y la secuencia numérica de las páginas. Hay una serie de mecanismos que se iban a implementar y la Asamblea pasada no quiso pasar la ley porque tenían intereses en ella. Pero hay países, Rubén, hacia donde creo que tú vas, como en el caso de Estados Unidos, donde cualquier ciudadano es notario, pero se hace responsable de lo que certifica. En Costa Rica, todo abogado es notario, que es un poco también donde yo creo que tú te orientabas. Entonces, existe la figura del notario, es necesaria porque es un custodio de la fe pública, pero la forma como está diseñada en Panamá no garantiza la fe pública porque se han hecho delitos usando notarías, no es accesible a todas las personas que lo necesitan, porque básicamente está construida la figura para los grandes consumidores, entiéndase transacciones financieras, y porque se utiliza como botín. Pero el servicio notarial es muy importante. Incluso en Colombia, y con esto termino, sé que hay que ir a un cambio, en Colombia se le ha pasado a la notaría, a la institución notarial, todo aquel negocio jurídico no controvertido, donde no hay disputa. Por ejemplo, divorcio de mutuo acuerdo. Por ejemplo, registros de nacimiento, en el caso de Panamá es con el registro civil. Defunciones o apertura de testamentos que no estén controvertidas. Todo lo que se puede descargar a los tribunales civiles de negocios jurídicos que no tienen conflicto, se le pasa a las notarías. O sea, hay que hacer una transformación al servicio notarial para que deje de ser un negociado y sea lo que debe ser, el custodio de la fe pública accesible a todas las personas. Pero eso está en manos de, eso está en manos de los permisos. ¿Por qué institución es responsable de las notarías? Está supervisada por el Ministerio de Gobierno. Sí, pero está en manos de los caciques políticos y eso totalmente, es un hecho es real. Vamos al corte ¿Quién comercial. nombra? Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, miren, en este programa nuestro compromiso es con las personas exigentes, las personas educadas, formadas, que nos oyen. Ese es nuestro compromiso con ustedes. Y en ese sentido, nosotros estamos dispuestos siempre a nuestro compromiso con la verdad, decir las cosas cruda y llanamente. Lamentablemente hay personas que se ofenden cuando decimos ese tipo de cosas porque son personas que cuando llegan a cargos públicos se transforman, como es la figura de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahí la tenemos, ¿no? Una cosa es antes de estar en el poder, otra cuando usufructan, porque hay un usufructo del poder. Y esto tiene un objetivo fundamental y es el hecho de, y que ha generado esta conversación de nosotros con ustedes, de lo que ha dicho el asesor legal de la Lotería Nacional de Beneficencia, de que las actas de esa institución son de carácter confidencial y de acceso restringido. Miren, la figura de la Lotería Nacional, emblemática, por cierto, importante para las clases más necesitadas y para los no necesitados también, porque la lotería es un juego que lo practican muchísimos ciudadanos de los diferentes estratos sociales. Aquí a todos se le pretende poner un manto de impunidad y de secretismo, y esa es la parte que me parece a mí que es otro disparate, insistir en eso en un momento donde nosotros estamos en el ojo público. Miren, yo voy a decir lo siguiente. Hay que ser consecuentes con el cargo que se ocupa. Y un asesor legal, antes que todo, es abogado.
y cuando salga del cargo público tendrá que volver o retornar a sus funciones profesionales. Igual que los periodistas que ocupan cargos en el gobierno tienen que recordar que más temprano que tarde regresarán acá. Al igual que los ingenieros. En fin, todos los que tienen profesiones que están en cargos públicos en algún momento tendrán que volver a ejercerlo para ganarse la vida, a menos que hagan tanto dinero en una forma oscura, con negociados y beneficios y coimas. Así, bueno, no necesitan volver a trabajar. Que hay mucha gente que ha estado en cargos públicos que durante el periodo que están en oposición no trabajan, no se les conoce ningún oficio, entonces cómo sobreviven en un país donde la vida es tan cara. Entonces, nosotros no nos dejamos llevar por la emoción, sino por la reflexión. Y esto es una reflexión que hacemos de una manera muy responsable en este programa. El punto aquí, señoras y señores, es que la Lotería Nacional de Beneficencia ya tiene lastimada muy seriamente su imagen, una imagen que no se merecía este tipo de suerte. Yo no sé si esto ya va a quedar. Milton, esto en el hecho de que no se vuelva a tocar es una garantía de que aquí no pasó nada, pues aquí se hizo una serie de descubrimientos y de acusaciones muy severas y parece que la justicia, mira, aquí el patrimonialismo no se castiga, es una tristeza, es un hecho real. ¿Cómo hacemos nosotros para que haya una reflexión para evitar algún día el enojo popular de su perspectiva como político, Milton? Mira, hay que cambiar toda la cultura política, pero la cultura política desde los electores. Cuando tú tienes candidaturas como la de Juan Diego Vázquez o la de Velázquez o la de un Ricardo Lombana, que te prometen que no habrá clientelismo, pero tú acabas votando por lo que te están ofreciendo la tabla de lotería, la beca, el jamón. Lombana no, Milton, por justicia, Lombana no califica, y tú estás hablando con razón en diputado, Lombana no califica eso porque Lombana no entra en ese tipo de negociaciones todavía. Quiero ser justo en eso, ¿no? No, yo te estoy hablando del discurso político del candidato. Ok. Cuando ellos eran candidatos, ellos en su discurso decían que no te ofrecían zinc, ni jamón, ni libreta de lotería, ni nada. Los otros o no lo decían públicamente, pero sí en privado, o llegaban a expresarlo. El que no da, no va, decía una vez Cheyo Gálvez, y lo decía con jactancia. Mi punto es que cuando el elector no vota por ese tipo de candidatos de forma mayoritaria, sino que vota por los otros que le hacen la promesa de que les va a dar el salve, entonces la cultura política empieza en el elector. Porque nadie de estas personas que alcanza estos cargos y hace lo que nosotros estamos criticando puede llegar si no hay un electorado detrás que le da el voto a ellos o a la persona que los nombra en un modelo político construido en base al clientelismo. La mayor parte de los grandes partidos, esos que tienen 350,000, medio millón de miembros, los tienen porque en algún momento en las etapas de crecimiento del partido han repartido, no han sido partidos ideológicos, han sido partidos de reparto. Y esa cultura, repito, empieza en el elector. Entonces, lo que yo tengo que colegir es que la mayor parte de los electores panameños no se indignan de lo que nosotros nos estamos indignando, sino que se indignan de que no les haya tocado lo suyo, pero esperan que les toque. Y como me dijo un experto en corrupción italiano hace 30 años, en América Latina la gente parece que no está en contra de la corrupción, sino en contra del monopolio de la corrupción. Entonces vamos a hacer un autoexamen, tenemos que hacer un autoexamen como pueblo y reconocer que esa gente que está ahí arriba haciendo eso está porque hay una cantidad de panameños que votó por ellos para que lo hagan. No por ellos sin saber, para que lo hagan y le manden su parte. Es un tema de moral pública lo que tú estás diciendo entonces. Es moral pública llanamente. Hombre, si esto fuera una dictadura producto de un golpe de Estado, yo digo, bueno, ellos representan a la fuerza. Pero si es un sistema democrático que nadie ha cuestionado el resultado electoral de las últimas 7 elecciones, se entiende que todos los que están allí y sobre todo los reelectos están allí porque hay un grupo de electores que quería que hicieran exactamente lo que están haciendo. Entonces, no nos estemos rasgando las vestiduras, dando golpes de pecho, de que somos víctimas de unos políticos corruptos.
El que vota por eso mismo no es víctima, es cómplice. Pero Milton, la pobreza garantiza también manipulación por parte de la clase política y lo saben. Y por eso Yo conozco muchos, Pero solamente la muchísimos pobreza. pobres pero honrados. Y yo conozco estoy hablando, muchos ricos permiso, pillos. déjeme terminar la Y idea. por favor, normalmente más agradeceré pillos mucho. los más ricos. Permítame, es una práctica de manipulación con los pobres, lo que estoy tratando de decir, de no darles una buena educación para que no puedan pensar, no puedan llegar a la conclusión de que pueden lograr mejores días con su esfuerzo, sino que los mantienen siempre hipotecados, dándole la hoja de zinc, la comidita por aquí, el salve, como usaba tú la palabra, Milton. Mientras eso se mantenga, nosotros, la gente aquí, la gente más necesitada, no va a tener opciones más allá de aquel que le ofrezca más. ¿Cómo es la cosa? El que no da, no va, ¿no? Algo así dijiste tú, ¿no? Pero bueno, eso que tú señalas es parte de la crítica de algunas personas que señalan que las medidas restrictivas de movimiento que podían tener un sentido en ciertos momentos de la pandemia, extendidas y abusadas, generan más dependencia de los que menos tienen en esa dádiva gubernamental. Entonces, también, cuando se restringe la libertad, con excusa o con razón, también generamos un debilitamiento del sistema republicano y democrático porque convertimos a los más vulnerables en más dependientes. Camila. No, nada más iba a comentar que si bien es cierto el tema de que se fabrica esta dependencia, etcétera, no es solamente entre aquellas personas que viven en pobreza. Los sectores empresariales, o sea, muchos de ellos también tienen a sus caballitos de carrera y le apuestan a todos para que cuando el que llegue los ayude. O sea, también no dejemos por fuera también ese lado de la ecuación. Claro. No le he dejado afuera, Claro, al contrario, claro. he sido explícito en que No, yo conozco más pobres honestos que ricos honestos, tal vez porque hay más ricos que pobres, perdón, hay más pobres que ricos, pero normalmente cuando hay gente que da a los partidos y a los candidatos, hay tres razones. Gente honesta que lo da porque quiere un cambio, eso ojalá fuera la mayoría. Gente que quiere que no se metan con ellos, no te voy a pedir ningún favor, pero no se metan conmigo, y da. Y otro que dice, te doy, pero me devuelve. Y esos son los más perniciosos, porque esos dan 1 y quieren 10. Pero Milton, apuestan a varios caballos, hay que decirlo. Estamos hablando descarnadamente. Aquí se sabe que gente que tiene poder económico apuestan, son dependiendo el tamaño de la maleta, dependiendo de las posibilidades del candidato. Me explico. Si un candidato tiene posibilidad de ganar, le dan el maletón con dinero adentro. El que tiene más alguna posibilidad, una maleta de esas ejecutivas, ¿no? Y el que tiene menos posibilidad, le dan una carterita esa que usan las damas para guardar los centavitos. Esa es la realidad. Así es. Un concepto anacrónico, pero que ha funcionado hasta ahora en un sistema donde la impunidad se impone. Ese es el problema. O sea, estoy de acuerdo contigo, Milton. Y eso genera una acumulación de frustración social que puede acumularse por 5, por 10, por 30 años. Entonces llega un detonador y estalla la sociedad, que es lo que ha pasado en Chile, Colombia, en Ecuador o en Perú, y que puede pasar en Panamá. Es que lo que yo quisiera es que esas personas que han estado manipulando el sistema a través de ese clientelismo y a través de esa visión del poder como instrumento de negocio, comprendan que un día de esto estalla y se pierde todo. Miren a Venezuela. Sí, se Milton, pierde fíjate, todo. Mírate esta opinión de un oyente. Dice, en realidad el tema es de ética pública. Existe un código de ética del servidor público que se burla a diario. El servicio público debe ser probo y excelente, pero los ciudadanos, para reconocer las fallas, debemos también ser éticos. Los ciudadanos, muy importante. Así es. Y añade, Totalmente tanto en la vida privada como en cualquier incursión en el ámbito público. Con esta reflexión, le pedimos Infoanálisis por el día de hoy. Gracias por el aporte de tan distinguido oyente. Bueno, amigos, no se vayan, que viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.